Buenas noches, mi nombre es Melissa Andrea Marina Andrade. Muestro mi documento de identificación. Bueno, me correspondió explicar la aplicación de transistores y diodos. Bueno, en resumen, en el presente trabajo se comprenderá el funcionamiento del generador de señales de osciloscopio. Aprenderemos a medir el voltaje y frecuencia del osciloscopio. Entenderemos el principio de operación de los circuitos rectificador de onda completa y por último comprenderemos la configuración del transistor BJT. Entonces las palabras claves son condensador, diodos, multímetro, osciloscopio y transistor. Se tiene en cuenta una frecuencia de 60 y el voltaje de 11 Vpp. Aquí tenemos la simulación en Tinkercad. Entonces observa que una onda completa, ahora vamos a realizar los cálculos correspondientes. Se tiene en cuenta que las frecuencias son 60 Hz y el voltaje es de 11 Vpp. Es el valor de 6 más el número último de nuestra cédula, en mi caso es el 5, serían 11 voltios. Se tiene en cuenta que el valor del BPP es el doble de BP, entonces operamos la división de 11 dividido en 2 en 5.5, quiere decir que el valor de BP es igual a 5.5. Sabemos que el valor del BRMS es igual al BP multiplicado por el 0.707. Hacemos la operación y tenemos un resultado que el BP es igual a 4.8. Ahora el voltaje BCD es igual a BP out dividido por pi. Tenemos que los 1527 voltios corresponden al voltaje de la resistencia. Hacemos la gráfica. Esta gráfica de acá corresponde cuando conectamos el osciloscopio entre el pin 1 y el pin 4. Esta gráfica de acá corresponde cuando conectamos al osciloscopio al pin 2 y al pin 4. Luego nos dice preguntas. Si cambio el valor del condensador por uno de valor más grande, ¿qué pasa con la señal de salida? Entonces mi respuesta es, podremos concluir que al poner un valor más grande que en el condensador, pues tendremos un diagrama más rectilíneo, dándonos a entender que es un voltaje pues constante. ¿Qué papel cumple el condensador en el circuito? Hace el papel de regular la señal transmitida del voltaje, ayudándonos que sea constante. ¿Qué diferencia existe entre BP, BPP y BRMS? El BPP es llamado comúnmente el final de la cresta de la onda del mayor voltaje, o sea, valor de pico de toda la onda. El BP es la definición de corriente alterna, ya que es el máximo valor en el cual llega la onda. Y el BRMS es el valor de voltaje que se produce una disipación del calor sobre la corriente. Entonces dice, calcule estos voltajes para dos señales diferentes y explique paso a paso cómo se obtiene a partir de la señal de salida del osciloscopio. Entonces, hago este cálculo de BP es igual a 11 voltios, entonces procedemos a calcular el BP. Sabemos que BP dividido 2, entonces 11 voltios dividido 2 es 5.5. El BRMS, entonces multiplicamos el 0.707 por BP, ya sabemos que es 0.5, tenemos que el BRMS es 3.88 voltios. El siguiente ejercicio es un montaje, es una simulación de Tinkercad, aplicación de los transistores BJT. Aquí tenemos la simulación en el Tinkercad, en nuestro usuario. Entonces el estudiante deberá variar la fotorresistencia de forma gradual y registrar el comportamiento del cargador motor, evidenciando paso a paso el comportamiento del motor, diferentes valores de la resistencia. Debe tener conectado el multímetro en el motor y la resistencia de todo momento para comprobar los valores. Bueno, en este caso coloqué 250 kilos ohmios o tenemos 7.76 voltios. Vemos que cuando la resistencia es de 250 kiloohmios, el motor gira rápido y cuando no hay luz presenta un voltos de 7.76 voltios. Resistencia con 150 kiloohmios y el potenciómetro con 50 kiloohmios. Vemos que cuando la resistencia es de 150 kiloohmios, el motor gira rápido, mucho más rápido que con los otros valores anteriores, y cuando no hay luz presenta un voltaje de 6.89 voltios. Cuando está con 50 kiloohmios, el voltaje de la fotorresistencia llega a la mitad del motor. Se disipa y tiene un voltaje de 0.0058.
Debe realizar asimismo el proceso del inciso anterior para diferentes valores del potenciómetro, teniendo en cuenta en todo momento multímetros en el motor del voltaje y en base al transistor corriente. Entonces, el potenciómetro con 80 kiloohmios y 330 kiloohmios. Con 80 kiloohmios está en 7.6 voltios y con 330 kiloohmios está en 0.0351 voltios. Cuando está en 120 kiloohmios pasa a ser 7.53 voltios y cuando está en 350 voltios pasa a ser 0.0084 voltios. Cuando está en 70 kiloohmios pasa a ser 7.68 o 7.64 kiloohmios. Ese varía un poquito. Y cuando está en 380 kiloohmios pasa a ser 0.0416 voltios. Preguntas a profundizar. ¿Qué papel cumple el transistor? Bueno, es aquel encargado de entregar la señal de entrada, siendo un amplificador de la señal que pasa por el circuito. ¿Qué papel cumple el diodo conectado al colector de transistor? El diodo conectado al colector de transistor unifica la señal de la corriente sobre el circuito, de la cual puede ser transformar las corrientes positivas o negativas. ¿Qué papel cumple el potenciómetro? Cumple el papel de limitar las corrientes, pues hace el papel de referencia a la intensidad. ¿Qué configuración de transistor utiliza? La configuración del transistor es de emisor común. Esto es de acuerdo a la siguiente tabla, la cual tenemos acá. La cual nos da base común, emisor común y colector común. Acá se explican las ganancias de voltaje, ganancia de corriente, ganancia de potencia, impotencia pues, de entrada, impedancia de salida y aplicación típica en cada base de acuerdo al transistor que estemos usando. Luego, explique qué es el estado de corte y saturación de un transistor BJT. Cuando el transistor BJT está en corte es como un interruptor abierto y cuando está en saturación es cuando la corriente está alta, permitiendo la circulación de corriente entre el colector y el emisor. Las conclusiones, pues vemos que la onda rectificadora se logra transformar al voltaje de entrada al que sale. Esto lo evidenciamos gráficamente en las simulaciones y las situaciones que calculamos y nos permite comprender el uso de muchos aparatos pues, de circuitos y además de la importancia que tiene el transformador de energía. El haber realizado esta práctica sobre la aplicación de diodos y transistores, el haber experimentado las diferencias, medidas de kiloohmios y resistencias y voltajes me ayuda a entender más el sistema de circuitos en la vida real. Muchas gracias.